8:35 y después de haber escuchado a un político arequipeño oficialista, el señor Dávila, hemos invitado a dos técnicos, uno de ellos, Ronald Ibarra, está en el sector privado como consultor de estrategia y diálogo social, después de haber trabajado en la PCM en el área de conflictos sociales durante varios años. El otro ha sido viceministro de Minas, el señor abogado Pedro Gamón, Energía y Minas, sí, viceministro de Energía. La pregunta que yo quiero hacer primero es, ¿qué cosa es exactamente la licencia social? ¿Cuál es el estatuto jurídico de este concepto que se usa mucho, pero que tiene una consistencia un poco difusa, pese a que se invoca como argumento principal para haber revocado la licencia? ¿Qué significa la licencia social? Es una categoría, un concepto que efectivamente no está, digamos, en ninguna norma, no es un requisito. Sin embargo, vamos a decir, la costumbre ha hecho de que los proyectos en el Perú tengan como respaldo esta famosa licencia social. ¿Qué significa? Que la población del ámbito de influencia directa esté de acuerdo con la ejecución de un determinado proyecto. ¿Quién define proyecto? Cuál es esa población y cómo se le consulta? A ver, desde el punto de vista de normas y reglas, aquí en cualquier parte del mundo tiene que haber condiciones habilitantes para que una actividad se realice. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos un buen número de lotes de exploración de hidrocarburos en la Amazonía detenidos porque las comunidades nativas se han opuesto. Entonces la empresa ha considerado que no puede cumplir sus obligaciones y le dice al Estado: por favor, amparémonos en la cláusula de fuerza mayor hasta que logre un entendimiento. La última vez que el Estado quiso aplicar la fuerza fue en el primer gobierno del expresidente Belaúnde, donde lamentablemente hubo muertos, y después en la Amazonía, en el caso de contratos de hidrocarburos, nunca más se usó la fuerza. Es decir, se busca el camino de la persuasión. Ahora, otro tema es cuántas reglas de juego, reglamentos del sector y de la actividad establecen claramente la causal de fuerza mayor, porque acá tenemos un problema en el caso de Tía María. El Consejo de Minería no es la entidad que tiene competencia en temas sociales y ambientales. Acá se está innovando, un poco forzando la figura, y eso me parece que es uno más de los errores que se están cometiendo en este procedimiento. Me parece que el tema de fondo es: necesitamos ir a un diálogo en serio con un interlocutor válido, como puede ser el defensor o la Defensoría del Pueblo, que tiene un mandato constitucional. Tenemos que ajustar y afinar normas reglamentarias, pero el problema de fondo es: aquí la gente está rechazando en la zona específica. Gente, ¿cómo lo sabemos? Los agricultores. ¿Y cómo se define a la población? Porque hay varias encuestas y han dado cuenta de una evolución de la actitud de los arequipeños en general y de los de la provincia de Islay en particular frente a este proyecto, porque son conscientes de lo que la región y el Perú está perdiendo con el aborto de este proyecto. Yo creo que está en lo correcto. Los sondeos de opinión muestran que como Arequipa, como departamento, no existe una actitud antiminera. El factor contrario, adverso y que tiene historia y antecedentes muy controvertidos está en el Valle. Allí es donde el rechazo es total. Pero provincia de Islay. Así es. 30.000 electores, 50.000 habitantes. Si vamos a Mollendo, si vamos a Matarani, la situación cambia. Y en el conjunto de la región o el departamento, y más aún, si pensamos como país, hay lugares en el Perú donde la minería tiene muestras importantes de generación de valor y que llevan a que se note la diferencia en conseguir recursos para que haya presupuesto para atender necesidades básicas y que haya un punto de quiebre. Es decir, existe una minería seria, formal, que sigue protocolos ambientales. Definitivamente sí. Pero eso es lo que ha dicho el Consejo de Minería. Pero hay al un otro proyecto lado, que es técnicamente válido. Pero al otro lado también existe una percepción de una minería a la que no se está combatiendo como corresponde, que es la minería ilegal y que está amenazando la salud y la vida de todos los peruanos. De esa no hablamos generalmente. La minería, muy poco, la minería ilegal que está castigando a muchas ciudades del Perú por el problema de metales pesados. Y eso tiene que ver incluso hasta con los productos alimenticios que el Perú exporta. Hay presencia de cadmio
que es muy preocupante en el pescado que el Perú exporta al mundo. Necesitamos ponerle freno a esta minería ilegal y darnos cuenta de que el presupuesto de la República, que el crecimiento de la economía del Perú en estos tiempos requiere las mejores prácticas, las mejores políticas en materia de industria extractiva, pero para que se duplique el presupuesto de educación, para que 5 veces ciencia e investigación para desarrollo humano. Esa fórmula en el Perú hoy tiene un reto enorme por delante. Vivimos una crisis profunda. Vamos a darle ahora la oportunidad al periodista y analista político Julio Schiappa Pietra, que se suma a nuestra mesa de trabajo, una mesa de diálogo. Julio, buenos días, bienvenido. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Tiene futuro Tía María? ¿Cómo analiza, Julio? Mira, yo quisiera hablar de las tendencias, referirme a algo que ha dicho mi colega que me antecedió. Tía María tiene 77% del sí de la población y 22% están en contra. Esa es la realidad. La inmensa mayoría del país. ¿Cifras que ustedes validan? Datum. Acaba de salir esa encuesta. 77 a favor. Señor Ibarra. Pero voy a explicarlo. ¿Me permite matizarlo? Bueno, voy a explicarlo por lo siguiente. Mira, resulta que a la hora que uno revisa el problema de cómo se compone esa realidad, 72% de la gente a favor de la minería está en Lima. O sea, no solo directamente afectados. 23% no están de acuerdo con la minería. Luego tú te vas al norte, y rápidamente lo digo, ¿no? Y encuentras que hay 55% que están a favor y 34% que no. Básicamente las grandes ciudades de la costa norte del Perú. Pero luego en el sur, tú tienes 27% que están a favor y 60% en contra. Y una cosa más grave, que a mí me parece preocupante, que es el centro del país que tú conoces bien. En el centro del país tenemos ahí que hay 50% que están por el no y 35% por el sí. Cuando en esa zona es donde había más arraigo de la minería por una buena experiencia ahí, ¿no? La Oroya y otros. Claro que sí. Entonces, yo quiero decir de que hay que tomar en cuenta que está habiendo un proceso también involutivo. En lugar donde la mala experiencia está generando una mala imagen de la minería, estando la mayor parte de la población de acuerdo en las grandes urbes, no es así en las zonas directamente afectadas. Julio Schiappa Pietra, queremos saber cómo se consulta a esa población, porque se ha hablado de audiencias, pero ¿quiénes participan en esas audiencias y cuán representativas son del sentir de la mayoría de la población? Mira, hay un caso que a mí me parece emblemático, que es Tía María 2013. Se hace una audiencia con 3.000 personas que son traídas la mayor parte de Arequipa y generan un tremendo conflicto porque a partir de ahí se pretendió legitimar el proyecto. Eso lo hace una firma consultora que es contratada por la SAUDEN para llevar adelante la consulta. Hay consultas y consultas. La consulta es difícil. La consulta a veces no tiene medios como es en Alaska, en otro lugar donde tú lo consultas por internet. Acá hay un problema de... señor Schiappa Pietra, tomar contacto con nuestra compañera Andrea Amezquita, que está participando en una conferencia convocada por la CONFIEP y la Cámara de Comercio de Arequipa. Andrea, buenos días. Pedro Gamio, Julio Schiappa Pietra y Ronald Ibarra. Estamos en contacto en Arequipa también con Jorge Turpo. Hemos escuchado al presidente de la República decir hace pocos minutos en Comas que estos proyectos no se pueden imponer y que hace falta mantener un diálogo hasta conseguir el apoyo de la población. La señora León, presidenta de la CONFIEP, por su parte, ha hablado también de la falta de diálogo, pero ha insistido en la necesidad de que nuestro país ofrezca seguridad jurídica a la inversión privada, que es el motor de nuestro crecimiento. Hay tonos diferentes entre uno y otro, señor Ibarra. Sí, Fernando, si me permites, hay dos aspectos de carácter técnico que es importante señalarlos. A ver, uno es el estudio de impacto ambiental al que también ha hecho referencia el presidente de la República, y otro, para mí, es el manejo del conflicto social. El tema del estudio de impacto ambiental es importante señalarlo. Efectivamente, el proyecto Tía María ha tenido hasta la fecha 2 estudios de impacto ambiental. Uno, el primer estudio de impacto ambiental, el 2011, fue prácticamente denegado, archivado, por lo tanto, Sauder tuvo que elaborar y presentar un nuevo estudio de impacto ambiental. O sea, el 2014 se aprueba este segundo estudio de impacto ambiental, ojo, donde también existe el mecanismo de las audiencias públicas y donde también una persona, una organización, una autoridad puede presentar observaciones a este estudio de impacto ambiental. Lo que quiero decir es lo siguiente. La empresa eventualmente tiene razón cuando dice yo he presentado y he cumplido con lo que me exige la norma.
Y ha sido así. ¿Quién ha revisado el estudio de impacto ambiental? El Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué le dijo? Que está ok. Producto de eso va a que se le autorice la licencia de construcción. Pero todo esto es ya lo que ha pasado hasta el momento. Lo interesante sería, y por favor les voy a pedir la revisión de ese escenario, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Es decir, ¿cuál es el camino de salida para esta crisis? Que no solamente pasa por lo técnico y por la minería, pasa también por lo político, porque el presidente les acaba de recordar que lo que quiere es un adelanto de elecciones y que se vayan todos, ¿no? Sí, Las dos cosas van juntas. Sin duda, sin duda. ¿Dónde está el camino de salida y qué pasa con lo político, perfecto, Ronald? El camino, precisamente, el segundo tema que quería ver es el manejo del conflicto. Si tú ves, en este momento el presidente está expuesto. No tiene un ministro del sector, no tiene un presidente del Consejo de Ministros que salga por él. Ha tenido que salir él. Estamos haciendo vulnerable al presidente y eso no está bien. Al presidente se le debió proteger en su momento, por ejemplo, en este diálogo en Arequipa. Él no tuvo que ir. Entonces, este escenario hace lo siguiente. Hay tres actores fundamentales en este conflicto. El Estado, la empresa y la sociedad, o la población afectada. ¿Qué es lo que ha pasado? Y hay, digamos, dos sectores que han tomado partido. Es decir, la población ya sabe, o un gran sector, o un sector considerable de la población dice que no va el proyecto. Como que hay otro 50%, vamos a decir, que sí va. Pero el gobierno o el Estado, ¿qué posición ha adoptado? A ver si que nos contesta Pedro Gamio. ¿Qué margen de acción tiene el gobierno en las actuales circunstancias? Bueno, en este momento hay un problema de fondo. El problema de fondo es la crisis política y crisis institucional. Yo no sé si en este momento la mejor estrategia para el Congreso es censurar al presidente en lugar de aprobar el adelanto de las elecciones. Están utilizando esta crisis de Tía María, con lamentablemente la ayuda del propio presidente por sus errores, tratando de buscar en esta lucha de poderes donde hay problemas de fondo, que es la alfombra que se ha levantado, el tema de la corrupción, que muchas cosas se están conociendo. Hay también, la gente está cansada de esta falta de docencia y decencia en la política. Entonces tenemos que ir a una reforma y por eso me parece a mí fundamental que dejemos intereses de parte y vayamos a discutir el tema de fondo, más allá de las responsabilidades. ¿Cuál es el tema de fondo, Pedro? El tema del adelanto de las elecciones, porque el país ya está harto de este proceso de desgaste constante. Y que todo se vuelva enfrentamiento. Señor Julio Escapapietra. Yo coincido plenamente con el doctor Gamio. Solo quisiera decir lo siguiente. Me da la impresión, varios de los presidentes, los tres presidentes hemos estado en grandes conflictos sociales. Yo he estado en Conga, creo que Ronald también ha tenido una percepción ahí, también el doctor Gamio sabe de qué se trata todo este tema. Mi impresión es que estamos ante Conga 2, ante un proyecto que es difícil revivir, aun cuando busques otro operador. Lamentablemente, es una tragedia para el país. Se contaminó demasiado, ¿no? Pero yo creo que hay un tema que es el siguiente. Sin embargo, hay casos exitosos. ¿Y por qué los casos exitosos que son desconocidos no se empiezan a revisar para utilizarlos como paradigma para resolver los problemas? Bueno, Bambas es un caso exitoso. Bambas, estoy hablando de otro caso, el caso importantísimo en Chinalco, en el centro del país. También. Los chinos tomaron 12 años para llegar al final a una negociación exitosa. Participó Monseñor Barreto, que era arzobispo de Huancayo, y nos dio una serie de pautas a los funcionarios de la región. Cerro Verde. Cerro Verde. Poco tiempo, Escapapietra, sí. El tema político, ¿cómo lo ve usted? Porque la bancada fujimorista ha sido silenciosa sobre el tema Tía María. Bueno, pero la bancada fujimorista, me vas a permitir que yo exprese una tesis, que es la siguiente. Yo creo que ellos han tenido preparado un escenario de vacancia del presidente en respuesta a todo esto antes de que se declare la convocatoria de elecciones. Y creo que la convocatoria de elecciones, en mi opinión personal, modesta opinión personal de un analista, no debe haberse hecho el 28 de julio, sino posterior, para generar un clima de debate y de mínimos consensos que no ha habido alrededor de esta propuesta. ¿Cuándo posterior? El 21. Después de los Panamericanos. Yo no entiendo por qué los Panamericanos se han contaminado con toda esta... es una mala estrategia política. Y creo que ahí está... Descontaminarnos nosotros, puesto que después de ustedes vamos a recibir aquí a medallistas con los que podremos compartir alegría y satisfacción el otro por Perú, país. El otro Perú. Muchísimas gracias, Julio Escapapietra, Pedro Gamio y Ronald Ibarra por su presencia en RPP. Hacemos una pausa y recibimos a ganadores de medallas de los Juegos Panamericanos.